Buenas noches, Ernesto, Horacio. Un gusto saludarles nuevamente esta noche. Y hoy, para hablar de felicidad, vamos a hablar de la felicidad en las empresas. Y tenemos para eso esta noche con nosotros a Horacio Gaitán, es decano de la Prime Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Nos está visitando hoy. Así es. Buenas noches. Buenas noches, Rolando. Gracias por aceptar No, a nuestra ustedes invitación. por la invitación. Y también vamos a estar con Mauricio Izaza, director de formación ejecutiva de la misma Escuela de Negocios de la Sergio Arboleda. Buenas noches y gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Rolando, y muchas gracias por la invitación. Un verdadero placer. Vamos a hablar de la felicidad. Y lo primero que me planteo, y supongo que se está planteando nuestra audiencia, es por qué en un espacio en el que nos ocupamos de las empresas vamos a tocar un tema que a muchos les puede resultar, ¿por qué hablamos de felicidad cuando hablamos de empresa? ¿Qué tiene que ver la felicidad con las empresas? Si normalmente hablamos de empresas en términos de rentabilidad y algo más, ¿tiene algo que ver la felicidad con la rentabilidad de las empresas? Ignacio. Muy bien, buenas noches. De alguna manera, Rolando, cuando trabajamos en lo que trabajamos, que es una escuela de negocios, nos planteábamos un tema, es lo que tú planteas, es, hombre, es importante el marketing, son importantes las finanzas, la economía, los procesos, la operación, pero se nos olvida que el eje del marketing, de la operación, de todos los procesos son las personas. Y cuando nos enfocamos en las personas encontramos que el bienestar de ellas, cuando digo el bienestar es el bienestar de ellas en la compañía, seguramente si nos lo mejoramos, si generamos modelos en donde las personas lleguen a trabajar en un emocionar mucho más satisfecho, en donde nos identifiquemos con ellos en sus propósitos, en su querer ser como persona, vamos a unir lo que quiere la empresa con lo que quiere la persona. Y cuando esas dos cosas se unen o se amalgaman, generan mejores resultados. Y no hay resultados únicamente económicos. Hemos encontrado en el sistema de felicidad que los resultados es que, por ejemplo, hay menos rotación de personal, hay gente que se enferma menos. Cuando hay bienestar, la empatía es muchísimo mayor y la ética es muchísimo mayor. Fíjate tú que cuando emprendimos el tema de felicidad, lo pensábamos únicamente como este efecto de estar riéndonos y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con respetar a las personas en cada dimensión. Esta mañana en alguna actividad que teníamos con la Universidad de Columbia, encontrábamos cómo uno de los grandes karmas hoy de los directores de recursos humanos es cómo retenemos a los jóvenes, a los famosos millennials, que son esta nueva generación que de alguna forma se están enfrentando a personas que como nosotros somos cronológicamente sofisticados, o sea, tenemos más años y no sabemos qué hacer porque nosotros estamos acostumbrados a la autoridad, estamos acostumbrados a modelos mucho más rígidos y resulta que ellos no están acostumbrados a eso. Ellos vienen con valores sociales totalmente distintos. Entonces, cuando empezamos a trabajar de felicidad, empezamos a cambiar los procesos, vemos que todos tienen que convivir en el mismo espacio, los mayores, los de la mitad y los más jóvenes. Entonces, yo creo que hoy más que nunca, trabajar a las personas, entender cómo negocian, cómo se relacionan y cómo nos generamos mayor bienestar, hacen que las compañías tengan mucho mejores resultados, no solo económicos, sino, digamos, accesorios, digo, salud, rotación, ética, mejores negocios, etc. Accesorios que finalmente Son más convergen en los resultados, ¿no? Absolutamente. Es decir, finalmente podemos decir o pueden sostener de alguna forma que la felicidad en la empresa finalmente se traduce en la cuenta de resultados. Mira, generacionalmente duramos muchos años pensando que los resultados eran únicamente lo importante y se nos olvidaba el camino. Estamos seguros y hemos encontrado muchos ejemplos que cuando el camino se hace de mejor forma, son mucho mejores resultados. Los resultados son importantes, pero la forma como se logran también. Y un poquito el tema de felicidad tiene que ver con preocuparse más por el camino que únicamente por la meta final. El motivo de la visita de ustedes a Paraguay, hiciste de referencia, tiene que ver con un máster que van a desarrollar conjuntamente la Universidad Sergio Arboleda con una universidad local en Paraguay, la Universidad de Columbia. Y sobre este punto voy a un planteamiento concreto, que vamos a hablar del tema, ¿no? Es, ¿se puede enseñar la gestión y lo que hacías referencia al sistema de la felicidad? Es decir, ¿podemos aprender a ser felices? Porque si vamos a hablar en un nada más y nada menos que a nivel de posgrado, tenemos que suponer que se puede aprender. Y por tanto pregunto, ¿se puede enseñar? Por supuesto.
Por supuesto que se puede aprender porque cuando hablamos de gerencia hablamos de personas, que era lo que decíamos hace un rato. Y cuando hablamos de personas, hablamos de seres humanos y de lo que nos hace ser humanos. Y me voy a remitir a un biólogo chileno con el que nos compaginamos enormemente, que es el doctor Humberto Maturana, que habla de 3 dimensiones fundamentales en los seres humanos. Los seres humanos, además de ser racionales, somos por un lado seres lenguajeantes, que vivimos en el lenguaje, es decir, todo lo que hacemos en la organización lo hacemos a través del lenguaje. Segundo, somos seres emocionales, pareciera que eso a veces se nos olvida en la organización, le damos una fuerza muy importante y muy preponderante a la parte racional y se nos olvida la parte emocional. Y tercero, somos seres que estamos siempre en relaciones con otras personas, nos gusta estar en relaciones con otros y eso data de toda la historia de los seres humanos. Si entendemos que quien administra personas administra también emociones, pues el rol de entender cómo poder trabajar con las personas y entender que no son solo seres sujetos a órdenes, a directrices, a instrucciones, sino que también son seres pensantes, seres con sentimientos y personas que en alguna medida pueden dar lo mejor de sí si comprenden qué están haciendo, por qué lo están haciendo, para qué lo están haciendo, pues efectivamente en una escuela de administración ese es el eje fundamental de lo que se hace en el management, es entender qué procesos desarrollamos, con qué personas los ejecutamos, cuáles son todas las propuestas que hacemos desde la estrategia, cuáles hacemos desde el marketing, pero al final quienes lo van a ejecutar son esas personas que trabajan con nosotros. Y si las personas están en el bienestar, pues no solo van a sentirse bien en su organización, sino que además uno llega al trabajo deseoso de llegar allá todos los días, deseoso de dar lo mejor de sí, cargado de energía, con el deseo de hacer las cosas bien, y no porque tienes a alguien que te da una instrucción y una orden, sino porque realmente te surge de adentro, estás en el placer de hacer las cosas. Las personas tristes, podemos decir, rinden menos. Sin lugar a dudas, porque no Y se solo enferman rinde más. uno menos, Por muy buenos profesionales que sean. Y se Es decir, enferman puede más ser- también. Y se enferman más. Sí, total. Su sistema inmunológico se cae, porque la felicidad ha demostrado, entre muchas otras cosas, y cuando hablo de felicidad no hablo de sonreír, sino estar bien, como decía Mauricio, ha demostrado que hace gente más ética. Y tú dirás, ahorita lo hablábamos, Rolando, ¿por qué más ética? Porque cuando yo logro bienestar, lo defiendo como sea. Y una forma de defenderlo es no meterme en problemas, como dice mi hijo. Mi hijo dice, básicamente su filosofía es, entre menos problemas me meto, estoy mejor. Y pasa igual en las empresas. Entonces, soy más ético porque lo que hago es defender un bienestar que logro. Segundo, me enfermo menos. Lo decía, está demostrado que el sistema inmunológico cambia. Tercero, su entorno cambia. Y por eso tú preguntabas ahorita, ¿cómo lo hacemos? Enseñamos a negociar. Y hay todo un proceso metodológico que trabajamos en el MBA que tiene que ver es que la gente no negocia únicamente para ganar, negocia para estar bien. Entonces hay una cantidad de técnicas que se han ido desarrollando para que las compañías empiecen a mirar que volcarnos a las personas hacen que todo el proceso en el entorno empiece a cambiar. Somos un sistema, nuestro cuerpo es un sistema, la sociedad es un sistema y las empresas son un sistema. Y tratamos de intervenir en el sistema para que cuando las personas van cambiando su forma de relacionarse, el sistema va cambiando. Negociando todos los días. Todos los días. Todos los días negociamos. A veces creemos que la negociación es algo que hacemos únicamente cuando estamos en un proceso de compra de productos, cuando estamos vendiendo productos, etcétera. Pero resulta que todos los días negociamos. Cuando tú llegas y te sientas con tu equipo de trabajo, con las personas que están contigo, pues una manera de hacerlo es a través de instrucciones, pero la otra es entender que ahí también estás negociando. Negocias sueldos, por ejemplo, negocias con tus sindicatos, si lo tienes, te toca negociar con ellos, negocias en alguna medida cuáles son las condiciones bajo las cuales van a operar en la compañía, etcétera. Es un proceso que se da de manera permanente. Sin embargo, sucede que aprendimos a negociar en la cultura del día a día y creemos que al negociar lo único importante es el resultado y tenemos el foco puesto en generar resultados ahí. Y se nos olvida que detrás de ese resultado existen personas que son las que desarrollan el proceso. Nosotros creemos que da lo mismo lo negociado, lo que no da lo mismo es el negociador. Y eso se ve desde pequeño. En el colegio veíamos cómo personas eran muy buenas relacionándose, se relacionaban muy bien con los compañeros, se relacionaban muy bien con los profesores, se relacionaban muy bien con otros. Y cuando uno necesitaba negociar con el profesor, por ejemplo, que le aplazara un parcial o un quiz, ¿qué hacía uno? Mandaba al buen negociador del salón. Cuando tenía que negociar la salida a los recreos, mandaba uno a la persona buena. Lo mismo sucede en el trabajo. Hay personas que uno, cuando necesita hacer algún tipo de acuerdo en la organización, uno dice, manden a Jorge, manden a Javier. ¿Por qué? Porque él lo hace muy bien, se relaciona muy bien con otros. Tenemos que finalmente negociar todos los días y transversalmente tratar de hacerlo de la mejor manera posible, siguiendo unos procesos y siendo honestos con los compañeros, honestos con los clientes, honestos con nuestros proveedores y tenemos a través de ese proceso que conseguir
tener gente feliz en la empresa, ¿no? Yo creo, Rolando, que el activo estratégico más importante que tiene una empresa se llama confianza. Cuando en una empresa la gente confía en ella, y me refiero a los empleados, a los clientes, a los stakeholders, a todo el mundo, la compañía es sostenible en el tiempo. Solo pensemos nosotros mismos como personas en qué relaciones fluimos mejor. Fluimos en la gente que confiamos. En la gente que desconfiamos, ¿qué pasa? Nos da jartera verlos, nuestro cuerpo se encoge. Igual pasa en las empresas. Entonces, un poquito los métodos o los cuales trabajamos es cómo construir confianza. Para construir confianza hay muchos tips que han desarrollado universidades americanas, europeas, que en lo que trabajamos es cómo implementar procesos. Desde enseñar a negociar hasta tontería de invitar a los funcionarios a que hagan ejercicio o a que hagan las reuniones de otra forma o a que coman sano. Hay una cantidad de procesos que vamos involucrando para construir confianza. Cuando tú logras construir confianza en la organización, el entorno empieza a cambiar inmediatamente. Ignacio, Mauricio, un gustazo tenerles, como siempre, en televisión. Nuestro espacio es pequeñito. Les agradecemos muchísimo Muchas gracias. porque están un día en Paraguay, ¿no? Y les agradecemos que en ese día hayan tenido un rato para hablarnos de un tema realmente relevante, innovador, nuevo. Les deseamos éxitos, muchas gracias, éxitos en el emprendimiento y esperamos contar con ustedes porque sabemos que no será la última vez que estén por Asunción, ¿no? Estamos en abril. Así que muchísimas gracias por venir, les agradecemos y vamos con Belén, seguimos con más noticias.